Buenas tardes. Con un poco de retraso empezamos. En primer lugar, yo os quiero agradecer vuestra asistencia y sobre todo el hecho de que nos acompañen Juan José Blázquez y Diego Hidalgo. Pero quiero manifestar también como director de esta fundación mi satisfacción por que hoy hayáis acudido a la llamada de la Asociación Española de Fundaciones. Sabéis, porque creo que he participado en todos estos cursos como introductor o como clausurante, que la Fundación, desde que tuvo conocimiento de su existencia, dedicó a apoyar a la asociación, que es lo mismo que apoyar al CEU San Pablo, que es el que cobra en última instancia, para que estos cursos se organizaran de la forma más eficiente, útil y productiva posible. Y quiero agradecer también al expresidente y al exsecretario de la Asociación Española de Fundaciones, que no se pierden ninguna de estas citas, y ambos han sido actores en alguna de las presentaciones o en alguna de las clausuras. Yo creo que la iniciativa de hoy es una buena iniciativa. España, en muchas cosas, es un país peculiar, ¿no? Todo el mundo quiere hacer redes y cuando tiene ocasión de hacer la red no acude al lugar donde se puede articular la red. Pero es así, yo creo que esto ya algunos que tenemos ciertos años lo damos por descontado. Pero hemos querido que el encuentro de hoy no sea un encuentro solamente festivo o un encuentro pasivo. Hemos querido que sea un encuentro tan imaginativo como los encuentros anteriores. Y por esto hemos pensado en dos intervenciones, no de 2 horas cada una. Podrían serlo, pero no sería práctico. Breves, con el objetivo de que podamos tener un debate y con otro objetivo, que es el de terminar a las 8:30. Las dos personas en las que hemos pensado son dos personas de ocupaciones distintas. Y vamos a tener la visión desde la administración, que yo quisiera decir no es la administración que nos controla, sino la administración que nos apoya, en la persona del subdirector general del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, persona en la que yo he encontrado siempre todo el apoyo, incluso en momentos de cierta complejidad administrativa. Y, en segundo lugar, una persona, Diego Hidalgo, que tiene amplia experiencia en el mundo de lo que se ha convenido en denominar tercer sector, pero también en el mundo empresarial. Y voy a resumir sus currículums brevemente. Juan José Blázquez es licenciado en Ciencias Políticas, en el área de Ciencia Política y de la Administración, y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Empezó su carrera en la Administración en el año 1980, desempeñando puestos distintos como contratado en el Instituto Nacional de Administración Pública. En 1995 inicia su trayectoria profesional como administrador civil del Estado en un ministerio que a mí siempre me ha parecido un ministerio complejísimo, pero que tiene una virtud. Cuando alguien da una orden, los demás obedecen. Costumbre que se está perdiendo. Me refiero, como no, al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es así, ¿no? El Ministerio de Defensa ha desarrollado su actividad como jefe de servicio y jefe de unidad en el área de costes de la Subdirección General de Costes de Personal y Pensiones Militares. Como yo he sido subdirector general, siempre digo que los ministerios se apoyan sobre las columnas de los subdirectores generales. El director general se dedica a la política y el subdirector es el que tiene que currar 28 horas al día. Debe ser así ahora todavía, ¿no? Estoy hablando del año 90. Yo voy a decir que sí. Exacto, ya lo suponía. En el año 99 fue nombrado subdirector adjunto de Personal Civil y posteriormente, un año después, subdirector general de Personal Civil hasta el año 2005, año en que hasta 2009 desempeña el puesto de subdirector general de Recursos y Programas del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid.
y desde 2009 ejerce su responsabilidad en el Protectorado de Fundaciones, que actualmente está encuadrado en la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Persona que conoce perfectamente todos nuestros problemas, los conoce, los comprende, ayuda y los resuelve, que es justamente de lo que se trata. Gracias, José Antonio. Diego, primero que debo decir, como vicepresidente de la asociación, es que es miembro del Consejo de Patronos. Diego y yo tenemos un punto en común, y es que nos encontramos en lugares distintos y distantes sin estar previsto. Claro, y en una ocasión me pasó algo, estaba yo en una calle oscura de Boston, yendo al restaurante Harvest, y miro de lejos, miro hacia lo lejos y digo, hombre, hay una persona que es igual que Diego Hidalgo. Y se acerca hacia mí, yo claro, me acerco hasta él y claro, a medida que se acercaba yo veía mejor y digo, anda, pues sí es Diego Hidalgo, ¿no? Era él, ¿no? Y otra vez ocurrió lo mismo en Nueva York. No sé si un día voy a Tel Aviv, si me pasará también lo mismo, pero puede ser. Yo lo que diría de Diego es que es un hombre que ha sido, que ha visto el futuro, cosa no muy frecuente, y que ha sido impulsor de grandes ideas, y de grandes ideas con profundas raíces. Esto quiere decir que son ideas que viven y observan cómo va pasando el tiempo y que hacen su trabajo magníficamente. Fue presidente y fundador, presidente honorario y fundador de FRIDE, fundador del Club de Madrid, del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Muchos con estos tres elementos ya exhibirían un currículum brillante, pero el tuyo no se acaba aquí. Presidente de DARA, presidente y fundador de la Fundación Los Santos de Maimona, exasesor de la Comisión de la ONU para el Empoderamiento Legal de los Pobres, miembro fundador y senior fellow de la Gorbachev Foundation of North America, miembro del Consejo Asesor de Waterhead Center for International Affairs, del Consejo de Dirección de PRISA, del European Council for Foreign Relations, del Consejo de la Kofi Annan Foundation, de la Academia Mundial de las Artes y de las Ciencias, y el currículum que he conseguido termina aquí, pero yo creo que se podría alargar bastante más. Es doctor honoris causa por la Universidad Northeastern de Boston, lo fue en el año 2001, justo allí donde nos encontramos. Tiene la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, se la concedieron en el año 2002. El premio Raymond Georis por su contribución a la filantropía en Europa en el año 2008. En el 2009 ganó el premio al compromiso con el desarrollo Ideas en Acción, patrocinado conjuntamente por el Centro para el Desarrollo Global y la revista Foreign Policy. Ha escrito artículos numerosísimos. Dice su currículum que ha publicado varios libros, está escribiendo otro, sus memorias, creo. El primer libro, yo lo recuerdo perfectamente, El futuro de España, y leyendo el currículum he recordado lo que dice su currículum, que fue un libro que estuvo en la lista de los 10 libros más vendidos durante 23 semanas. Y además el segundo libro es Europa, Globalización y Unión Monetaria, publicado en el año 1998. Yo creo que son dos personas distintas pero perfectamente complementarias. Sector privado, tercer sector, como se quiera decir, sector público en conexión con el tercer sector, con las fundaciones, seguramente, con toda seguridad, serán complementarios. El título empieza Juan José Velázquez con una intervención sobre algo acerca de lo cual se ha mencionado mucho, pero se ha hablado muy poco y se ha reflexionado muy poco, que es el papel del protectorado. Y con él desde el primer día nos pusimos de acuerdo en que el protectorado primero debe ser reforzado, debe cumplir un papel mucho más destacado del que está cumpliendo ahora y que no puede cumplir por limitaciones presupuestarias, sobre todo. Pero además tiene ideas modernas que comparto sobre lo que debe hacer en el futuro, en un contexto en el que tenemos pendientes cuestiones tan relevantes como
una ley de mecenazgo, sobre la que se habla más que lo que se escribe sobre ella, que siempre, como ocurre con los políticos, siempre entrará en el Parlamento. Según de lo que se trate es el mes que viene, según de lo que se trate es el semestre que viene. Fijaos que los políticos siempre dicen que saldremos de la crisis el próximo semestre. Yo llevo ya 5 años casi escuchando esto, ¿no? El papel del protectorado, papel moderno, con esto estamos de acuerdo. Y decía, temas pendientes, ley de mecenazgo y ley de fundaciones sobre todo. Y luego estas otras cuestiones que nos quedan pendientes, como el registro único de fundaciones de competencia estatal y cosas sobre las cuales no deberíamos hablar jamás, que es de este órgano burocrático que está previsto en la ley, que tiene como misión coordinar lo que nos podemos coordinar nosotros mismos sin necesidad del órgano burocrático, y lo que pueden hacer a cambio es bajarnos un poco los impuestos o devolvernos parte del IVA para que podamos trabajar mucho mejor. Juan José, seguro que lo que vas a decir nos va a interesar mucho. Muchas gracias. Voy a levantarme y a ver si soy capaz de, primero, de transmitir alguna idea y luego, segundo, de no aburriros. Bueno, yo creo que Amadeo ha abierto el debate que vamos a tener al final. Yo, básicamente, la idea que tengo aquí es trasladaros cuáles son nuestras funciones, qué es el protectorado y qué hacemos para que lo sepamos. Para hablar de esto voy a intentar ser muy esquemático. Creo que lo más importante lo vamos a decir todos en el turno de debate que tengamos. Las reflexiones que ha abierto Amadeo sobre la posibilidad de un protectorado único, de un registro único, la modificación de la ley, la inoperatividad del Consejo Superior de Fundaciones, yo creo que las podemos tratar al final. Yo daré mi opinión al respecto. Bueno, el esquema es muy simple. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el papel del protectorado? Vamos a hablar un poquito también de qué es el registro y qué es lo que hace. Y luego os voy a contar brevemente, vamos a plasmar 4 indicadores básicos de nuestro funcionamiento en el Ministerio. Realmente la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es el protectorado y por qué existe el protectorado? Bueno, el protectorado existe porque existen las fundaciones. Primera cuestión, ¿el modelo actual de protectorados es eficiente? Yo ya digo que no, lo dejo para el debate, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es el marco jurídico y las funciones, que las conocéis probablemente mejor que nosotros, porque sois vosotros los que trabajáis en las fundaciones, porque sois vosotros los que nos tenéis que exigir al protectorado, porque no olvidemos que el protectorado no es un órgano exclusivamente de control, que sí lo es un órgano de asesoramiento. Las funciones del protectorado básicamente tienen 2 dimensiones. La de apoyar, asesorar a las fundaciones para que realicen su labor correctamente, y de otra parte la de controlar determinadas actuaciones de las fundaciones, de vuestras fundaciones. ¿Por qué? Porque al final una fundación, ¿qué es? Un patrimonio que se pone al servicio de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad, ya que ponemos un patrimonio a su servicio, nos da algo a cambio. Gozáis de una serie de ventajas. Bien, si realizáis vuestros fines, perfecto. ¿De qué se trata? De que el protectorado garantice de alguna forma que las fundaciones realizan los fines para las que han sido constituidas. En ese sentido, el marco jurídico le conocéis todo y pasamos rápido. Es la Constitución española, que establece el derecho al ejercicio el derecho a fundar. Hay una reserva de ley, pero ese derecho a fundar se articula sobre lo que establezca la norma, la ley de fundaciones y el decreto de desarrollo. Sí quiero avanzaros que está en proceso una modificación normativa. Lo que ocurre es que aquí, coincido plenamente con Amadeo, está en proceso. ¿Cuáles son nuestras funciones? Las funciones son las que establecen tanto la ley como el reglamento. Y como decía, tienen una doble dimensión. Una dimensión de apoyo y asesoramiento y una dimensión de tutelaje, por decirlo de alguna forma. Es decir, que ese patrimonio que se pone encima de la mesa en favor de la sociedad se emplee para lo que se ha decidido emplear estatutariamente. Funciones de impulso y asesoramiento. Bueno, en el proceso de constitución, durante la vida de la fundación y en el posible proceso de fusión o extinción. ¿Cuál es la idea que os quiero trasladar? Bueno, personalmente conozco a algunos de los que estáis aquí, pero la idea básica es que nosotros estamos para serviros a vosotros. Igual que hablaré luego de la función de control y nuestra obligación y vuestras obligaciones respecto a nosotros, también os digo que nuestra obligación es serviros.
Al final, si yo estoy cobrando un sueldo a fin de mes es porque alguien me lo paga. Son los ciudadanos y sois vosotros. Y es una función que tengo que cumplir. En todo ese proceso, sí intentamos desde el protectorado hacer las cosas lo más fáciles posibles, lo más sencillas posibles, aunque es evidente que en ocasiones no lo logremos. Por lo tanto, sí os ruego que no tengáis miedo en acercaros al protectorado. Es más, os invito a acercaros al protectorado, porque muchas veces, y la experiencia, por lo menos mi experiencia personal lo dice, más del 90% de los problemas que surgen son problemas debidos a la ineficacia de la comunicación, tanto la nuestra para vosotros como la vuestra para nosotros. Generalmente las fundaciones funcionan, la mayor parte de las fundaciones que funcionan, que luego podríamos hablar de las fundaciones que funcionan y las que no funcionan, si queréis también lo dejamos para el turno de debate, o las que se crean y dejan de funcionar, y el daño y la carga que tienen para el sector. Las fundaciones que generalmente funcionáis, las que tenéis unos cuadros profesionalizados, no tienen ningún problema con el protectorado. Os vuelvo a insistir, los problemas suelen ser problemas de comunicación y problemas de matiz, porque entiendo que la legislación que nos han dado es una legislación excesivamente compleja, no voy a decir decimonónica, no lo voy a decir, pero bueno, ya se me ha escapado. Es una legislación que yo no acabo de entender en ocasiones cómo se ha diseñado, pero para facilitar la gestión de la administración y las fundaciones, estoy seguro que no. Bueno, ¿cuáles son nuestras funciones? Respecto a la Constitución, vosotros ya sois fundaciones, no os las voy a contar. Garantizar que se respeta la legalidad en el proceso, velar por la idoneidad de los fines. Bien. En relación con el patronato, nuestras funciones, autorizar a los patronos a asignar autorizar al patronato a asignar retribuciones, autorizar a los patronos a contratar con la fundación, asumir las atribuciones en caso de intervención de la fundación. También os digo respecto al último punto que en 4 años que llevo no conozco fundación intervenida, para tranquilidad de todos. Es más, en la experiencia, preguntando a los históricos del lugar, se cuentan con los dedos de una mano las fundaciones que han sido intervenidas. Lo cual también os digo, no sé si es bueno o es malo. Siguiendo con las funciones del protectorado, las funciones también son en relación al patrimonio. En una parte, como sabéis, la autorización para realizar determinados actos, el conocimiento formal de determinados negocios jurídicos, velar por la adecuación y suficiencia de la dotación. También en relación a los fines, velar porque se cumplen los fines, examinar los planes de actuación y las cuentas anuales para ver que eso se hace, ¿vale? Y comprobar que facilitáis la información adecuada. A la vista de la exposición, pues es fácil. Obligaciones del protectorado y obligaciones de las fundaciones. El tema es sencillo, de lo que se trata es de encontrar un punto de encuentro. Y el punto de encuentro es la legalidad. Y cumplir la legalidad es bastante sencillo. No obstante, repito, en muchas ocasiones las dificultades que podáis encontrar vienen dadas por la complejidad de los trámites que se derivan de las normas de aplicación. Como decíamos, también tiene funciones en materia de asesoramiento en los procesos de fusión, modificación y extinción. Asesoramiento y control. Asesoramiento cuando necesite, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Una extinción, una modificación de una fundación, en términos temporales, puede llevar 1 mes, o puede llevar 6, o puede no llevarse a cabo. Os garantizo que las cosas son más sencillas de lo que parece. Si una modificación de estatuto es bastante sencilla, pues en ocasiones se dilatan. Yo entiendo que para las fundaciones que nosotros tardemos en aprobaros una modificación, que nosotros tardemos en aprobaros una autorización, puede ser un lastre. Por lo tanto, tendríamos que modificar también las normas para agilizar esos procesos. Bueno, y eso yo creo que básicamente en relación a la función de protectorado. En cuanto al registro, bueno, pues ya sabéis lo que es el registro. El registro tiene un marco jurídico muy parecido, sobre todo tiene la base en un decreto concretamente por el que se aprueba el reglamento de registro de fundaciones de competencia estatal. Lo de registro, como sabéis, los históricos también en materia de fundaciones, es otro tema muy interesante, porque el registro único, sabéis desde cuándo estaba previsto, ¿no? Lo hablábamos antes.
Y ahora las reuniones que teníamos en justicia comentaba, no sin cierta sorna, que podíamos esperar al 2014, dado que se cumple el 20 aniversario de la primera norma que reguló el registro único, que estaría en el Ministerio de Justicia. Entonces, bueno, probablemente estemos en un país muy interesante en el que las normas se elaboran. ¿Para qué? Me lo podéis contestar al final, porque yo en ocasiones no lo sé. Las funciones de registro, pues muy simple. Las funciones de registro son inscribir determinados actos que lleváis a cabo las fundaciones. El registro sí tiene una virtualidad, la virtualidad de que el registro lo que aporta es un plus de transparencia a vuestra tarea. Es decir, nuestras funciones respecto al registro suelen ser básicamente, os lo comento porque lo conocéis ya, pero suelen ser básicamente de transmitir información como registro a terceros con relación a vuestra actividad. Los actos registrales son actos públicos, ¿bien? Entonces, cualquier ciudadano que lo solicite, pues tiene derecho a recibir esa información y el registro de fundaciones la aporta. ¿Qué implica eso? Que una fundación que tiene su información actualizada aporta una imagen cara al exterior. Una fundación que no tiene su información actualizada registralmente aporta otra. Es decir, un ejemplo muy sencillo, si un filántropo quiere aportar una ayuda a una fundación, generalmente se suele pedir una información relativa a, oye, ¿qué está haciendo esta gente? Facilíteme usted las cuentas de los últimos ejercicios. Hombre, pues, si lo primero que se encuentra el solicitante es una nota diciendo, mire, no se lo han depositado porque tiene defectos formales, paso atrás. Cuando probablemente los defectos formales sean cuestiones menores, derivadas de no actualizar un patronato, por ejemplo. Entonces, ahí está la importancia del registro. Luego, la llevanza de libros, la expedición de certificaciones y, como os decía, la publicidad. Bueno, en cuanto a cifras, ¿qué manejamos en el protectorado y registro del Ministerio? Nosotros hoy por hoy somos el protectorado más potente en cuanto a número, no digo en cuanto a cargos directivos, porque supongo que siempre habrá otro protectorado mejor que el nuestro estando yo al frente, y más o menos llevamos el 65-70% del conjunto de las fundaciones de la Administración General del Estado. Y digo más o menos porque la primera sorpresa que me encontré de hace 4 años, cuando llegué allí, me preguntan, ¿cuántas fundaciones llevamos? Perdón, yo creo que me he pasado. ¿Cuántas fundaciones llevamos? Tantas. ¿Y cuántas llevan el Estado? Para saber cuántas fundaciones hay en el Estado, tenemos que preguntar a todos los registros estatales. Bueno, la Asociación Española tiene experiencia en eso. ¿Os cuesta algo obtener la información? Está Dios y ayuda. Bien. Sí, año 2013. Se tocaría un botón, no sé, un botón a la tecla, perdón. Bueno, el análisis que os hago es muy breve. Estático y dinámico. Estático, ¿qué es lo que tenemos? Y dinámico, ¿cómo hemos evolucionado? Estático, contamos con 2.428 fundaciones inscritas. Luego, si queréis, me podéis hacer la pregunta. ¿Cuántas funcionan? ¿Vale? Apuntarlo si queréis yo como sugerencia. Bien. La distribución en cuanto a protectorados, nosotros ejercemos de protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y además de protectorado por delegación del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero ejercemos como registro de estos ministerios y además del de Justicia y de la Industria. Las fundaciones inscritas de los respectivos ministerios son las que veis. En cuanto a la naturaleza jurídica, si os dais cuenta, la mayor parte de las fundaciones son fundaciones privadas. Es más, otra reflexión que yo alguna vez, creo que la he tenido contigo, Amadeo, es el no acabar de entender y que no se me enfade nadie, salvo en algunas ocasiones puntuales, fundación pública. No sé, hay algo que cruje. Elena, los museos sí, ¿eh? Luego el análisis dinámico, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, los datos son, la secuencia temporal es corta.
En el protectorado y el registro llevamos, bueno, en el registro están inscritas unas fundaciones que luego gestionamos en el protectorado, y si os dais cuenta, es otra característica del sector que esta, si la extrapolamos, se aplica en ámbito estatal. En 2008 teníamos 1.865 fundaciones, en 2012 2.428. Esto solo crece. Si os dais cuenta, solamente vemos que crece. Y los recursos son los mismos, o menos. ¿Cuántas fundaciones se han inscrito este año? El año pasado, 123. Por protectorados veis que las hemos inscrito todas, han sido todas con fines educativos, culturales o deportivos. Hemos inscrito 123 y hemos extinguido 19. Bueno, yo no quiero promocionar aquí mucho menos la necesidad de extinguir fundaciones, pero os garantizo que el sector necesita una depuración profunda, a la vista de los datos y de los expedientes que veo yo. Luego, si queréis, también lo podemos discutir. Y bueno, poco más. Daros las gracias y espero que no os haya aburrido, y yo creo que lo mejor es ser breve y en el turno de debate a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, Juan José. De aburrido nada, y además las reflexiones directas e indirectas particularmente interesantes. Yo creo que tenemos un buen material de referencia para el debate posterior. Ahora cambiamos de registro, no de registro de fundaciones, sino de registro profesional, y tiene la palabra Diego Hidalgo. El título de la conferencia es Lecciones vitales de un emprendedor social. Bueno, muchas gracias, Amadeo. Muchas gracias a la Fundación del Pino. La familia del Pino es muy querida para mí. Muchas gracias a la Asociación Española de Fundaciones, que además yo nunca he buscado premios en mi vida, pero uno de los pocos que he tenido se lo debo, que es el premio Ramón Gioris, que tú has mencionado, se lo debo a la Asociación de Fundaciones. Y luego, pues mi agradecimiento y mi compasión a los que ya me han oído alguna vez dar una conferencia y que se van a quedar muy decepcionados y posiblemente se van a dormir porque me oirán por segunda vez contar las mismas anécdotas. A la gente que estuvo en la Fundación MAPFRE hace 3 meses, a Cristina Manzano, que me ha oído innumerables veces, a María Jesús López Diego, que ha venido expresamente de Fuerteventura y que ha llegado ahora aquí. Bueno, voy a hablar de 3 temas. Uno es rápidamente recorrer mi vida en lo que es relevante en cuanto a filántropo. Filántropo casi suena a antropólogo o a insectólogo. Es una palabra rara. Hay muchas, bueno, voy a hablar rápidamente de mi vida, voy a hablar de las 10 lecciones vitales que ha dicho Amadeo, de las que voy a hablar, y luego los 10 consejos muy rápidos para emprendedores sociales, empresarios y jóvenes, puesto que sé que casi todos vosotros o vosotras habéis hecho un curso de gestión de fundaciones y creo que es lo que os interesará. Bueno, hay muchas personas admirables que dedican su vida a ayudar a los demás. Es muy importante una regulación, la ley de mecenazgo, el protectorado y todo esto. Es esencial el tener un incentivo para que la gente cree fundaciones. Yo creo que hay una cuestión de educación social y tal, hay una serie de valores heredados que no tienen nada que ver con esto, sino con la familia, con la educación que uno ha recibido y que le impulsa a dar a la sociedad algo de lo que ha recibido. Para ser filántropo no es suficiente ni necesario el ser el dinero, el tener medios económicos, porque los medios económicos, siempre en el Banco Mundial decíamos que las
que lo que faltaba no era dinero, sino proyectos. Y si uno tiene ideas, puede conseguir y tiene capacidad de persuasión de que esas ideas son buenas, puede convencer a los demás para que te den dinero. Yo hice Derecho en Madrid, nací en 1942, soy setentón, por lo tanto. Fui, después de hacer la Facultad de Derecho, fui a la Harvard Business School. Soy una de las grandes vergüenzas de la Harvard Business School porque supuestamente allí te enseñan a ganar dinero y yo siempre que he querido ganar dinero en mi vida lo he perdido y algunas veces en que he hecho inversiones que creía filantrópicas pero que estaban dentro del sector privado, pues lo he ganado. Como fue, por ejemplo, pues el salvar a Alianza Editorial de la quiebra en 1978 y, sobre todo, cuando vino José Ortega Espotorno en 1971 a hablar conmigo de la idea que tenía de crear un periódico independiente y liberal en el que cupieran todas las colaboraciones y que ayudara a una transición de la dictadura a la democracia y que después se llamó El País y se convirtió en el Grupo Prisa y conseguí ganar dinero sin pretenderlo. Cuando acabé la Harvard Business School tuve una primera elección que ya me marcó entre las ofertas de trabajo que tuve. Me ofrecieron una muy interesante en McKinsey, que era entonces pues lo más fashionable, la empresa consultora de moda, que por cierto sigue existiendo, o el Chase Manhattan Bank, que también existe, aunque fusionado con Morgan, y donde yo había hecho unos cursos, o el Banco Mundial. Y entonces yo pensé que desde el Banco Mundial se podía ayudar a cambiar el mundo y elegí el Banco Mundial. Una vez allí, al cabo de un año, había trabajado en el Banco Mundial y tuve la horrible noticia de que mi madre había muerto. Y entonces resulta que mi abuelo había dejado un fideicomiso, una herencia para sus nietos, de las cuales mis padres nunca me habían hablado porque pensaron que si sabía que iba a tener dinero me iba a convertir en un playboy. Estaban totalmente equivocados porque yo hubiera sido un playboy absolutamente de tercera. Tenía 2 caballos que vendí al irme a Harvard. Era bastante austero, la verdad, y siempre me he vestido muy mal. Y entonces pues se me planteó una disyuntiva tremenda que es interesante. ¿Qué haces cuando de pronto piensas vivir modestamente y te vienen $10 millones de la época? Entonces yo dije, bueno, pues tengo una decisión que es básicamente gastarlo con actrices de Hollywood o comprándome yates o residencias o fincas y convertirme en un gran terrateniente o algo por el estilo, disfrutar del dinero. O segundo, invertirlo y poner en práctica las enseñanzas que me habían dado en el Banco Mundial y tal vez con un poco de acierto y de suerte convertirme en un segundo Rockefeller cuando tuviera 80 años y encerrarme en una gran caja fuerte con monedas de oro y tirarlas para arriba. O tercero, pues hacer algo socialmente responsable y eso es lo que hice. Una vez que decidí eso, bueno, la primera decisión era si irme del Banco Mundial o quedarme en el Banco Mundial, porque tenía muchos problemas. El entrar en posesión de ese dinero tenía su problemática fiscal. Mi abuelo se había hecho americano, sus principales activos estaban en Europa, no en España, yo era español y tal. Y entonces dije, bueno, pues la tentación era irme del banco, porque fíjate, me tengo que ocupar de esto y tal. Y luego dije, bueno, el dinero tiene que ser un instrumento y nunca puede convertirse en tu amo. Si yo ahora me voy del Banco Mundial, el dinero va a ser mi amo y yo voy a ser el esclavo del dinero. Y por lo tanto, la primera decisión fue quedarme. La segunda fue qué hacer. Entonces, tuve una primera oportunidad de diagnosticar los problemas del mundo para ver qué podía hacer yo para remediarlos. Después iré a otra situación similar que fue cuando Prisa salió a bolsa y después de haber perdido todo mi dinero, porque lo di en 1977, cuando creé a lo que ahora os voy a contar,
pues tuve que hacer otro diagnóstico que era totalmente distinto de cuáles eran los problemas del mundo y qué podía hacer. Entonces, en un contexto de Guerra Fría, en el que había, sospecho que el protectorado hubiera tenido muy pocas fundaciones, entonces, no las 2.428 de las que nos ha hablado Juan José, sino probablemente 2 o 3, yo pensé en hacer primero algo sostenible. Lo primero era la sostenibilidad. Lo segundo, se podía hacer muy poco salvo aliviar la pobreza. Era un contexto de Guerra Fría, eso de estimular la democracia o promover la democracia, entonces era una cosa ilusoria. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo para remediar la pobreza. ¿Dónde? 3 posibilidades. Yo había viajado ya entonces bastante con el Banco Mundial, había visto una pobreza tremenda en India, por ejemplo, pero allí mis 10 millones de dólares, aunque los pusiera a trabajar tan inteligentemente ignorándolos y haciendo todas estas operaciones financieras, pues era una gota de agua en el desierto. También había una pobreza tremenda, acompañada con una desigualdad tremenda en el nordeste de Brasil. Yo había estado en Fortaleza y me había quedado apabullado de la pobreza enorme que había en esa zona de Brasil, pero yo dije allí me voy a estrellar de frente contra un gobierno que promueve la desigualdad. Y entonces el tercer lugar de miseria y pobreza extrema era África, y decidí dedicarme a África. Y entonces hice una fundación que se llamaba FRIDA, que eran las siglas de Fund for Research and Investment for the Development of Africa, con la idea de que África era la última frontera, el continente más pobre, donde probablemente tenían una política equivocada de sustitución de importaciones, y yo dije hay que ir por la vía de fomentar las exportaciones. ¿Qué pueden exportar los países africanos? Pues productos de mano de obra o productos de artesanía que se puedan vender como obras de arte, y a eso me dediqué y lancé FRIDA. FRIDA tuvo su camino con grandes dificultades, pero creó algunos proyectos muy interesantes, por ejemplo uno en Lesoto, que dio trabajo a 1.500 mujeres. En fin, no voy a contar la historia de FRIDA porque se me acaba el tiempo. En el año 2000, cuando salimos a bolsa, me encontré otra vez con una fortuna interesante, y entonces hice esa diagnosis de cuáles son los problemas del mundo en el año 2000. Hablé entonces yo ya con, primero, lo de FRIDA era un intento de cambiar el mundo de abajo arriba, o sea, lo que llaman los americanos grassroots. Y yo el año 2000 tenía ya una serie de amigos, por circunstancias que tampoco voy a contar, pero si hablo de personajes no penséis que soy un fantasmón, porque realmente los conozco y algunos son amigos míos, y pensé que tenía la capacidad suficiente como para cambiar el mundo de arriba a abajo, cambiando un poco las reglas del juego, tratando de coger el timón del mundo y tal, y moverlo 1 milímetro en la buena dirección, que era la dirección de ayudar a los más desfavorecidos. Entonces dije, bueno, pues después de hablar con Jorge Domínguez, el director del Centro de Asuntos Internacionales de Harvard, donde yo había estado, luego os contaré un poco más de cómo llegué allí, pues dije, bueno, hay básicamente 6 problemas en el mundo. Uno es la pobreza y la desigualdad, igual que el año 75. El segundo es el problema de la democracia, que cada vez, después de la tercera ola de democratización, cada vez hay menos transiciones y cada vez hay más golpes de Estado. Ha habido la maravillosa ola en el sur de Europa en los 70, en los 80 ha habido América Latina, que casi toda se ha democratizado. En el 90, gracias a Gorbachev, en parte, que era una se había convertido en uno de mis amigos. También se ha democratizado pues Europa del Este, los países, las antiguas repúblicas soviéticas lo tienen más difícil. Pues ese era un segundo objetivo muy loable. El tercero eran los conflictos y los temas relacionados con seguridad.
Por ejemplo, pues la proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo, los conflictos que duraban ya algunos 50 años, como los del Oriente Medio o los de Colombia con las FARC, las guerras, etc. Cuarto, eran temas medioambientales, entonces ya se vislumbraba el cambio climático. Los quintos eran problemas de salud global, pandemias. El sexto era los problemas de gobernanza global. Cada vez era más difícil cambiar unas instituciones que estaban gritando la necesidad de cambio, instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, donde yo estuve tantos años, o el Fondo Monetario, que fueron creados en los 40, mirando hacia atrás a 2 guerras mundiales y a una gran depresión, y que nadie conseguía cambiarlos. Y al final, pues, creé esa serie de instituciones que Amadeo ha enumerado, que no voy a detenerme en ellas, que son FRIDE, con un enfoque en los 3 Ds, democracia, desarrollo y diálogo. El Club de Madrid, que es una consecuencia del pensar en grande y de ser un poco megalómano, que es una asociación de exjefes de Estado y de Gobierno, que ya son casi 100, y que tratan de promocionar y de promoverla y fortalecer la democracia en el mundo, exjefes de Estado democráticamente elegidos, el Centro Internacional de Toledo para la Paz, que trata de resolver conflictos, DARA, que es una asociación para optimizar la ayuda humanitaria en caso de desastres, es Global Antes Foreign Policy, que es una publicación que trata de fomentar el debate sobre temas internacionales, la Fundación Maimona en Extremadura, lossantos.org para quien tenga interés, la Universidad de Oriente Medio, la Education for Employment Foundation, que crea puestos de trabajo y que educa a las poblaciones de los países del norte de África y de Oriente Medio para que consigan limitar o enfrentarse con el desempleo, y el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, que trata de que Europa hable con una sola voz. Y entonces, bueno, una vez completado esto, espero ser un poco más ameno y contaros esas 10 lecciones vitales. La primera la aprendí en el Banco Mundial. A mí me habían ascendido en 1974 a jefe de la división de África, donde tenía 45 países bajo mi jurisdicción, y nos habían ascendido a 3 compañeros más. Y entonces nos dieron una especie de cursillo, y el instructor nos preguntó, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que tenéis para optimizar vuestro trabajo? Entonces uno dijo, bueno, pues en los países en vías de desarrollo hay pues muy pocas capacidades, o tenemos poco dinero, tenemos pocos medios informáticos, tengo demasiada poca gente, los jefes nos están constantemente dando la lata y tal, y él estaba poniendo allí la lista y tal, y uno dijo miedo. Entonces el instructor borró todo lo demás y dijo el miedo es el único obstáculo que tenéis por delante de vosotros, y a lo único que tenemos que tener miedo es al miedo, porque es realmente el único obstáculo que tenéis. Segundo, lo aprendí del rey, de Su Majestad el Rey. Yo escribí, en 1993 me fui a Harvard al 25 aniversario de mi promoción, y entonces allí mis compañeros me hablaron, todos con gran éxito y tal, después de 25 años de trabajo, y mis profesores me hablaron de la globalización. Y me dijeron, la globalización produce ganadores y perdedores. De pronto, 2.000 millones de personas que trabajaban en un contexto de planificación central han pasado a la economía de mercado. Hay una competencia absolutamente feroz, y eso produce ganadores y perdedores. Yo miré a España al volver y pensé, pues nosotros somos perdedores. En el año 93, que ya nos hemos olvidado, pero había una recesión aquí, no llegábamos al 27% que nos han anunciado ayer, pero estábamos en el 25, 26%, había una serie de problemas tremendos, el sistema de pensiones inviables, las universidades mediocres, la administración pública haciéndose cada vez mayor y más ineficiente. Conseguir el equilibrio macroeconómico era muy difícil, y sobre todo el desempleo.
Y entonces yo escribí un artículo absolutamente catastrofista en El País, que todos, como todos los artículos catastrofistas, tuvo mucho éxito, o sea, todo el mundo lo leyó. Y dijo, ah, caramba, y tal, y es verdad, y todas estas cosas. Y esa noche tuve la suerte de cenar mano a mano con el rey, y el rey, que es normalmente muy cariñoso, es padrino de una hija mía, etcétera, y que nos conocemos desde que éramos niños, y luego pues estuvimos un año en la universidad juntos. Normalmente me da un abrazo. Cuando me ve ese día, no solo no me dio un abrazo, sino que me pegó un golpe en el antebrazo, que todavía me duele, y me dijo, oye chico, qué bueno eres yendo a Harvard y trayendo problemas. Aquí lo que necesitamos son soluciones, ¿eh? Problemas no, soluciones. Eso ha sido una segunda lección vital muy importante que he tenido en mi vida. No hables de problemas si no traes soluciones. El tercero es, también lo aprendí del rey, transformar debilidades en fortalezas. Estábamos hablando el rey y yo, eso fue, de hecho, 2 años antes. Y el rey me estaba contando de su amor por Extremadura y su debilidad por Extremadura, que era quizá la región donde había más debilidades económicas y tal. Y me dijo, ¿cómo ves tú los principales obstáculos, las debilidades de Extremadura? Y yo le dije, pues hay 3 que yo vea así a bote pronto. Una es que nadie pasa por Extremadura, nadie lo conoce. Todo el mundo va de Sevilla a Lisboa, de Lisboa a Madrid, de Madrid a Sevilla, y nadie pasa por Extremadura, nadie se detiene, y es la gran desconocida. Segundo es que yo soy presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura es enorme, como todas las españolas, son enormemente teóricas, y yo quiero que los estudiantes de últimos años trabajen en empresas y tengan una experiencia práctica. Y entonces no puedo porque no hay suficiente infraestructura. Y el tercer problema es que tienen un presidente de la autonomía que es guerrista en ese momento y tal, que quiere decir de izquierdas. Las noticias que salen de Extremadura son normalmente sobre expropiaciones a la duquesa de Alba de fincas, etcétera, etcétera. Y entonces el rey me dijo, yo esas 3 debilidades te las voy a convertir en fortalezas. Primero, Extremadura está en el centro de un triángulo mágico cuyos vértices son Sevilla, Lisboa y Madrid. Por lo tanto, está más cerca de Sevilla, de Lisboa y de Madrid de lo que están las 3 ciudades entre sí. Y por lo tanto, se puede convertir en un centro de suministros. Tiene esa ventaja comparativa. Segundo, no hay infraestructura. ¡Qué maravilla! Hay tanta gente que ha hecho infraestructuras mal y con despilfarro. Extremadura podrá aprender de los errores ajenos y cuando lo haga, lo hará mejor. Y tercero, yo soy muy amigo de Rodríguez Ibarra, que era el presidente en cuestión, soy muy amigo del presidente de la patronal, les puedo agarrar por un brazo a uno y a otro y decirles tenemos que hacer algo. Y ahí tú me tienes que ayudar, ¿qué hacemos? De ahí salió una institución muy importante que se llama la Corporación Empresarial de Extremadura, que ha llevado pues cientos de millones de euros a Extremadura y que ha creado muchos proyectos. O sea, transformar debilidades en fortalezas. Es la tercera lección vital. La cuarta, casi no voy a contar la anécdota porque es demasiado larga, pero una vez que yo tuve que juzgar a uno de mis subordinados y entonces le dije que... le di la lección de lo que había hecho bien y lo que había hecho mal, y le dije, bueno, has hecho casi todo bien y tal, y bueno, pues tienes un 5% de subida de sueldo y tal, y adiós, y me levanté, y él dijo, un momento, si tú tienes derecho a juzgarme, yo también tengo derecho a juzgarte. Y ahí aprendí 2 lecciones, porque me dijo, mira, tú eres un líder fantástico, eres carismático, eres estupendo, sabes muchísimo, eres muy competente, nos han enseñado muchísimo sobre análisis financiero, sobre cómo tratar con las administraciones africanas, sobre cómo llegar al final de los proyectos, pero tienes un defecto terrible, y es que no nos das feedback. Nos pasamos meses ansiosamente espiando y observando tu expresión facial para ver si hay signos de aprobación o de desaprobación, y no nos dices nada. Ahora, después de un año, me entero de que lo he hecho bien, pero tienes que dar más comunicación sobre cómo lo está haciendo la gente. He aprendido 2 cosas. Primero, escucha antes de hablar, y segundo,
expresar aprobación o desaprobación lo antes posible. La sexta lección era que de los factores que te motivan en la vida, pues el tener poder, el avanzar, el tener más responsabilidad, el trabajar con gente que te gusta o la satisfacción que tiene uno mismo, que es lo que llaman los americanos el need for achievement, el sentir que estás logrando algo. Eso es, tú debes de vez en cuando vigilarte y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto tomando esta iniciativa para que hablen de mí en los periódicos o para que me den medallas o para tener más poder o para tener más capacidad y tal. Lo más puro y al final lo mejor para la iniciativa que estás tomando es hacerlo por el sentido de que estás logrando algo. La séptima lección me la dio Martti Ahtisaari, que es el Premio Nobel de la Paz anterior al de Obama, por lo tanto se lo darían en 2008, que era el presidente de Finlandia y el que resolvió el conflicto de Kosovo, que me dijo, Diego, todo conflicto tiene una solución. Y yo te animo mucho con tu CITPACS, porque incluso los conflictos más intratables tienen una solución. Esa es la séptima lección. La octava es cómo romper un silogismo que hizo, o una especie de afirmación que hizo Stanley Hoffman, el gran profesor del Centro de Asuntos Internacionales de Harvard, que dijo, en mis 58 años, hace 5 años, en mis 58 años de enseñar asuntos internacionales a la gente, he aprendido una cosa fatal que se compone de dos premisas. Una, todo el mundo sabe en asuntos internacionales lo que hay que hacer. Dos, todo el mundo sabe que lo que hay que hacer no se puede hacer. Era una conclusión absolutamente terrible. Entonces, al final, y yo le dije, Stanley, eso es terrible, no puedes dejarlo ahí, dinos algo que nos haga tener una esperanza. Y dijo, perdón, tienes toda la razón. La razón que nos hace tener una esperanza es la juventud. La juventud en 2008, que es cuando él decía esto, está mucho mejor preparada, mucho mejor informada sobre el mundo, mucho más formada, es mucho más solidaria de lo que eran hace 25 y hace 50 años, y el poder transformativo de la sociedad y del mundo, tanto en España como en el mundo, está en los jóvenes. El noveno es una discusión terrible que tuve con una profesora el primer día de mi fellowship en el Centro de Asuntos Internacionales, porque esta señora, se llamaba Linda Weiss, una profesora de sociología, dijo que el individuo no tenía ningún papel en modelar el futuro. Ninguno podíamos modelar el futuro está desencadenado y producido por una serie de tendencias sociales incontrolables por el individuo. Y entonces yo le dije que me negaba a aceptar eso, y me dijo, bueno, deme un ejemplo, un simple ejemplo de una persona que haya cambiado el mundo en los últimos 50 años. Y yo le dije, pues mire, por ejemplo, Nelson Mandela, estábamos en el 94, Nelson Mandela ha cambiado el curso de la historia en Sudáfrica. Probablemente Gorbachev ha cambiado el curso de la historia haciendo que la Unión Soviética se suicide y el comunismo se suiciden sin derramamiento de sangre, y a nivel de cambiar el mundo en nuestro entorno y tal, todo el mundo podemos. Y creo que somos, como alguien dice, no somos dueños del ayer, pero sí lo somos del mañana. Y el décimo es la lección que fue de un tal Bechir Ben-Yamed, que publicó la revista Jeune Afrique, es hay que pensar en grande. Me dijo, si piensas en pequeño, tus logros serán pequeños, hay que ser un poco megalómano. Yo fui megalómano en la idea del Club de Madrid y lo conseguí. Y puedes fracasar, y puedes estrellarte, y puedes hacer el ridículo, pero es mejor pensar en grande. Acabo ya muy rápidamente con los 10 consejos que doy a los emprendedores que lanzáis una fundación, un proyecto de emprendimiento, sea social o sea, como antes decíamos, todos los empresarios, o casi todos, son emprendedores sociales porque están creando puestos de trabajo. El primero es identificar los problemas. Hay que conocer bien cuál es el problema que estás tratando de remediar. El segundo es busca soluciones. Y no reinventes la rueda. En esta época en la que hay tanta información disponible, puedes encontrar a otras personas que hayan hecho lo mismo. Trata
de no hacer lo mismo y trata de asociarte con personas que hayan hecho lo mismo que tú quieres hacer. Tercero, piensa en grande, ya lo he dicho. El cuarto, sigue tu pasión. En este mundo tan absolutamente competitivo en el que estamos viviendo, la pasión es la ventaja comparativa que vas a tener en tu vida. El quinto es capacítate, trata de adquirir los mayores conocimientos para desempeñar tu labor. Si necesitas aprender contabilidad, análisis financiero, lo que sea y tal, pero trata de convertirte por lo menos en comprender partes técnicas de lo que estás haciendo. Sexto, planifica, intenta conseguir tus recursos ajenos al principio de tu proyecto. Cuando tú presentes tu proyecto va a ser mucho más fácil movilizar el dinero o los fondos y el apoyo cuando la gente se imagina todavía tu proyecto a su imagen y semejanza y todavía se puede acomodar a sus deseos que cuando ya lo tienen hecho y que inevitablemente desilusiona. El séptimo es analiza tu entorno. El octavo es no ocupes espacio en la foto. No busques medallas y no busques espacio en la foto cuando tú lances tu proyecto porque se lo estás quitando a gente que quiere. Yo siempre cuento que en uno de mis proyectos estaba en Callao, lo estábamos haciendo con otra fundación y no acababa de arrancar y tal. Y un día ya yo dije, bueno, voy a ver al presidente de la otra fundación y a todos los que estaban negociando el lanzamiento de esta fundación. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar y al cabo de un rato el presidente de la otra fundación me dijo, bueno, Diego, tú vas a ser el presidente de esta nueva fundación. Yo dije, de ninguna manera, yo no voy a ser presidente. El presidente tienes que ser tú, que tienes mucha más representatividad, eres mucho más conocido, etcétera, etcétera, y tal. Bueno, a las 24 horas estaba hecha la fundación, se habían acabado los problemas y las trabas y tal, y entonces, si uno quiere aparecer, está inevitablemente quitando espacio a otros que quieren aparecer y que te pueden ayudar a llevar tu proyecto a cabo. El noveno es aprende tus errores, para eso tienes que hacer evaluaciones y las evaluaciones las puedes hacer externas, van a ser probablemente mejores que si las haces desde dentro de tus fundaciones. El décimo, y lamento mucho porque el décimo es no conviertas, así como quieres que la demás gente trate de imaginar el proyecto que les estás presentando a su imagen y semejanza con arreglo a sus deseos, no confundas tus deseos con la realidad. Perdonadme los que ya habéis oído la anécdota, por favor, Cristina, pero cuento siempre, para terminar, el caso peor que he visto de confundir los sueños con la realidad. Y parece un chiste, pero no lo es, porque yo se lo oí al protagonista que nos explicó con pelos y señales de primera mano. Era un miembro de la Cámara de los Lores, que vino a Harvard en 1995 y nos explicó esto. Y entonces él había estado en una comisión parlamentaria británica que había ido a Bruselas a trabajar durante una semana con la Comisión Europea. Y entonces, bueno, pues después de una semana de durísimo trabajo, el viernes, que era el último día, tuvieron una cena de gala. Y entonces allí, pues él dice, yo fui allí con mi smoking, con mi tuxedo, estaba allí, ya empezaron con cócteles al principio de la cena, y después con vino blanco y vino tinto, etcétera, etcétera, y tal. Entonces yo, de pronto, miré a la pista de baile y del otro lado de la pista de baile vi a una señora absolutamente preciosa, con una falda larga, roja, con unas formas sinuosas y fantásticas. Y dice, bueno, yo estaba soltero y tal, y bueno, fue una señora que me enloqueció, vamos, y yo dije, estoy seguro de que en cuanto suene la música se van a precipitar sobre ella y la van a sacar a bailar. Y entonces me voy a quedar sin ella, entonces diligentemente voy a estar al tanto de en cuanto suene la primera nota y tal, salir y dirigirme hacia ella. Y en efecto, después de tomarnos el vino blanco, el tinto, después champán, etcétera, etcétera, empezó la música. Y entonces yo me puse en pie y me dirigí 2 pasos hacia la señora y vi con horror que estaba completamente borracho
y que estaba haciendo eses. Y entonces me fui mirando la punta de los zapatos y empecé 1, 2, 1, 2 en la dirección, y cuando llegué allí a la falda me incliné y le dije: bellísima señora, qué suerte tengo porque nadie se me ha anticipado. He estado toda la cena admirando su belleza y su larga falda roja y no he podido contener el impulso de pedirle que me conceda el honor de este baile. Dice, y la respuesta, yo mirando entre mi actitud de humildad y mirarme los zapatos, la respuesta fue con una voz desagradable, no una voz demasiado rara, pero bueno, fue cortés y tal, y me dijo no. Entonces yo le dije, may I ask you why? Le puedo preguntar por qué. Y le dijo, le voy a dar tres, me dijo, le voy a dar tres respuestas. La primera es que está usted bastante borracho. La segunda es que mi falda es muy larga, en efecto, pero no es de color rojo, es de color púrpura. La tercera es que no soy una bellísima señora, soy el arzobispo de Brujas. Eso lo pongo siempre como ejemplo del peor, el peor ejemplo de confundir la realidad con los sueños de uno. Bueno, muchas gracias, Paro. Me gustaría saber cómo lo cuenta el arzobispo de Brujas. Seguro que lo cuenta. Muchísimas gracias, Juan José, muchísimas gracias, Diego. Tenemos unos 20 minutos para un debate y, por lo tanto, animaos, preguntad y aprovechad. ¿Quién se anima? Venga. Para romper el hielo. Yo quería hacer dos preguntas. Una a Diego, que si nos puede contar un poco la experiencia de la Fundación Maimona, el origen y por qué él se ha metido en esa aventura. Y a Juan José, como nos has anticipado algunas preguntas, pues la más inmediata, la expectativa que tenemos en torno al protectorado único o protectorado centralizado, como le gusta decir a Amadeo, dando por sentado que es bueno, que es necesario, que es conveniente, de saber un poco qué horizonte tenemos, qué plazo, si es que existe un plazo, y la otra historia es saber qué resistencias puede haber a la hora de que esa idea de protectorado único, protectorado centralizado, llegue a ser una realidad. Bueno, muy rápidamente, la Fundación Maimona. Los Santos de Maimona es un pueblo, la gente suele decirme, ¿los santos de qué? Es un pueblo que era una pequeña ciudad que tenía 15.000 habitantes en tiempos de mi padre. Mi padre era hijo predilecto. Cuando lo nombraron ministro de la guerra, le hicieron hijo predilecto, en 1934, y que fue cayendo en decadencia, como tantos pueblos extremeños y castellanos, donde había una fábrica de cementos que eventualmente cerró en los años 70 y la población estaba languideciendo. Era un pueblo pues al que yo le tengo mucho cariño, y entonces es un pueblo donde hay gente que me disputará esto, pero yo tengo argumentos fuera de aquí para defenderlo, donde hay el mejor jamón ibérico de España y por lo tanto del mundo, y también el mejor aceite de oliva del mundo. Y en todas las catas ciegas y tal, los agricultores obtenían las medallas de oro y tal, y estaban muy contentos con sus medallas de oro, pero llegaban los italianos, compraban toda la producción de aceite, y ellos eran los que ganaban dinero y le daban el valor añadido, y esta gente pues se quedaba con los... y era un pueblo donde no había ni un hostal, ni una casa rural, ni un cibercafé en esa época en la que yo hablo, del año 2000, donde había una escuela de música que era casi un conservatorio, pero los instrumentos estaban rotos. El ayuntamiento estaba en quiebra y casi no podía hacer frente a comprar un terreno para el que había ya pagado unas opciones para hacer un parque industrial. Y entonces
pues la historia la resumo. Yo dije aquí hay que hacer un esquema de cómo se revitaliza a esta comunidad. Entonces, con lo que quedaba de Frida, que es una empresa de consultoría para países en desarrollo, considerando Los Santos de Maimona como un lugar en desarrollo, hicimos una preevaluación de varios proyectos. El comercializar el jamón y sobre todo el vino, que era más difícil, el aceite, que era más fácil, el hacer una casa rural, el hacer una casa de mayores, pues donde los mayores se morían en la lista de espera porque era demasiado pequeña, en regenerar el pueblo. Y entonces, bueno, lo que os cuento, porque es muy interesante, es un personaje interesante, es que pusimos un anuncio para conseguir un director general que era una persona imposible, porque queríamos una persona que tuviera entre 30 y 35 años, que fuera muy joven, que hubiera lanzado su propia empresa y tuviera experiencia en lanzamiento de empresas, que hubiera trabajado en Bruselas para conocer la Unión Europea y las posibles ayudas, que hubiera trabajado en organismos de promoción de empresas en Extremadura también, que hablara inglés como mínimo, además de español, y que tuviera un MBA o algo por el estilo, y que quisiera trabajar en Los Santos de Maimona. Entonces, y estar allí y tal, que eso era pues lo más duro. Y encontramos a una persona que no solo cumplía todos esos requisitos, sino que además, bueno, resulta que también hablaba, su madre era alemana, se llama Alejandro Hernández Renner, su madre era alemana y por lo tanto habla alemán, además de inglés, francés, español, portugués, italiano y lo que le echen y tal. Y sobre todo, además de tener todas esas experiencias, tenía una calidad maravillosa, que sirvió en el segundo etapa. Una vez que hicimos todos esos proyectos, para los que no había gran dificultad, él salió a la plaza pública y dijo, bueno, todos los que tengan vocación de emprendedores o de empresarios y que estén haciendo algo en el patio de su casa, o que tengan alguna idea y tal, que vengan a la fundación y nosotros les daremos algún capital semilla, si el proyecto es viable e innovador, el proyecto tenía que ser viable e innovador, corresponder a una serie de requisitos, nosotros ayudaremos, haremos el business plan, etcétera, etcétera. Y entonces yo le dije aquí, esta es nuestra ruina, Alejandro, porque van a venir 100 personas, va a haber 20 proyectos viables y 80 no viables, y todos se van a ir rezongando y con una animadversión a la fundación que les ha rechazado su proyecto. Y el hombre se preparó su mapa. Yo estuve en una sesión con uno de los empresarios rechazados, y entonces pasó 2 horas y media con él, y le dijo, muy bien, oye, qué idea más buena has tenido y tal, pero mira, ¿te has dado cuenta de que hay una fábrica en Almendralejo, otra en Sevilla, otra en Mérida y tal, que tienen más capacidad instalada que tú? Vamos a ver, mira, y él ponía su pantalla de ordenador y tal, vamos a ver qué pasa si tienes que bajar los precios un 5%, probablemente ellos bajen un 5% y tal, 10%, y todas las cifras negras se volvían rojas. Y al final, al cabo de 2 horas y media, el empresario salió secándose el sudor de la frente diciendo, Alejandro, menos mal que he venido a verte y tal, de buena me he librado. Y así hubo 300 propuestas de proyectos, 75 salieron adelante, 60 después de la crisis siguen funcionando, y algunas enormemente creadoras, e incluso con creación de puestos de trabajo del orden de 20, 25, 30. Al cabo, bueno, nos han dado, la Fundación Bertelsmann nos consideró como una de las mejores fundaciones cívicas de Europa, nos han dado muchísimos premios, pero sobre todo hemos creado un esquema de desarrollo rural que nos ha llevado enormemente lejos. La tercera etapa fue el crear en Los Santos de Maimona un centro de desarrollo tecnológico especializado en un sector que es el mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad que viven solas. Y hemos conseguido no solo que trabajen allí 20 ingenieros industriales y tal, con todo pagado, y que Los Santos, sino que Los Santos se convierta en una de las 17 ciudades de la ciencia y la innovación proclamadas por la Secretaría de Estado. Bueno, pues están Bilbao, Baracaldo, Madrid, Barcelona, Badalona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y, como dirían, lo and behold, Los Santos de Maimona. Esa es la historia.
Muy bien. El protectorado único, bueno, pues mi opinión personal, pues es una cosa imprescindible. No, si esto va ¿Sí? automático, en ¿Me teoría va escucháis automático. más o menos? ¿Al final se me oye? Tampoco vais a perder mucho, ¿no? Bueno, mi opinión personal sobre el protectorado único, yo creo que es hay que crear un protectorado porque es un elemento imprescindible para que haya un buen conocimiento del sector por parte de la Administración, una mejor imagen de la Administración cara al sector, que si hacemos un juego de empatía, alguien que quiera constituir una fundación, como tenga unos fines un poco complejos, se puede dar vueltas por varios ministerios y después de mucho tiempo pensárselo y dejarlo. Y luego, pues es una cuestión de eficacia en cuanto a la utilización de los recursos administrativos y lo más importante para vosotros, de seguridad jurídica y unidad de criterio. Lo que no parece tampoco lógico es que dependiendo del órgano administrativo o el protectorado con que tratéis, no sé si alguno lleváis varias fundaciones o sois directivos de una sola fundación, pero si tratáis con diferentes protectorados, creo que no me equivoco si os digo que los criterios en ocasiones son dispares, y criterios dispares para aplicar una misma norma no parece muy correcto. Eso en cuanto a la creación. Luego, ¿cómo va la cosa? Que era la pregunta. Bueno, la cosa yo creo que no va mal. Desde hace 2 o 3 años, desde el Ministerio se trasladó la idea. Hemos tenido la suerte que mi jefe, mi secretario general técnico, es el mismo jefe que tenía antes, que es el mismo secretario general técnico, y hemos trasladado a los órganos políticos la misma idea, la necesidad de este protectorado único. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues hay dos líneas de acción. De una parte, la modificación normativa. Se está trabajando en una modificación normativa donde ya se contempla la figura del protectorado único. Luego otra cosa es, como bien comentaba Amadeo, cuando toca. Y luego, de otra parte, el tema también se ha incluido en la Comisión de Análisis de Duplicidades de la Administración, cosa que parece lógica. El informe de duplicidades saldrá en junio. Entonces, por lógica, sí deberíamos tener un protectorado único no más allá de mediados del año 2014. Pero claro, la lógica ya sabéis que es eso, lógica. Muchas gracias. Luego podemos hablar de registro único también. Y de quién registra. Esto tiene su interés. Sí, por favor. Sí, bueno, era una simple curiosidad. Teóricamente... Hola, era para Juan José. Es una curiosidad. Hace unos años se oía que iba a haber un montón de cierre de fundaciones públicas porque se iba a intentar optimizar el gasto público y demás, y solamente la curiosidad era ¿cuántas se han cerrado de las fundaciones públicas? Pues mira, no te puedo dar datos concretos a fecha de hoy, pero sí se está haciendo un esfuerzo desde el año, ya en la última legislatura del anterior gobierno y en la primera de esta sí se está haciendo un esfuerzo. Vuelvo, y es una reflexión personal, habría que analizar probablemente de forma mucho más exigente la necesidad de determinadas fundaciones públicas. Al final, la figura de fundación en el ámbito del sector público debería quedar pues para determinados modelos, como puede ser el modelo de gestión cultural y algún modelo complementario adicional, pero se deberían de hacer más esfuerzos. En cuanto al número, no sé decirte, pero probablemente en este Consejo de Ministros algo se diga, porque a mí me estaban pidiendo datos ya a toda pastilla y estábamos cerrando temas, nos hemos reunido con las administraciones públicas. Yo por lo menos hemos asistido no a extinciones, bueno, a extinciones, a un par de extinciones, pero sobre todo a fusiones, y todavía queda más. Ya os anticipo que queda más, porque yo creo que al final se trata de ver si algo que está ahí, la primera pregunta, bueno, no voy a repetir los principios que ha dicho Diego tan acertadamente, pero lo primero es, ¿esto para qué sirve? Me sirve para escribir. Bien, perfecto, lo puedo utilizar, pero cuando tú empiezas a preguntar el porqué de las cosas y te das cuenta que esas cosas o están duplicando o son innecesarias, están duplicando actividades de otra administración o son innecesarias, pues es cuestión, pese a lo doloroso que sea, de replantearse su futuro. Pero sí se está llevando a cabo, y cuantitativamente seguro que el viernes sale algún dato, creo, pero si tienes interés me mandas un mail. Allí, por comodidad.
Hola, buenas tardes. Felicidades a los organizadores y ponentes. Mi pregunta es para Diego Hidalgo. A lo mejor le pongo en un aprieto, pero parece que tuviera usted respuesta para todo. Y resulta que yo estoy muy preocupada porque tengo un hijo ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, en la unidad de adolescentes. Lleva ingresado 15 días y dentro de la política de abordaje de los problemas psiquiátricos del adolescente existe una terapia de familias. Las terapias son los miércoles y ayer asistí a mi segunda terapia de familia y me quedé absolutamente sobrecogida por la historia de una niña que acababa de ingresar. Su madre nos expuso su caso. Niña de 13 años, diagnosticada de trastorno por déficit de atención, hiperactividad, que ha deambulado de psiquiatra en psicólogo, tiene un conflicto, o sea, tiene un problema psiquiátrico sin diagnosticar y padres divorciados. Su padre vive en Panamá. Familia desestructurada, nivel económico bajo, pero un nivel educacional mucho más bajo todavía. Y esta niña ha ingresado por su trastorno psiquiátrico y el problema que tiene ahora mismo, y es que ha mantenido relaciones sexuales semiconsentidas con un adulto y el adulto le ha dado a cambio de las relaciones sexuales sin protección un trozo de chocolate y 5 euros. ¿Cree usted que existe alguna asociación, fundación que pudiera ayudar a esta familia? Pues de verdad que no tengo respuesta para todo, pero es un caso quizá para meditarlo. No tengo la respuesta inmediata, pero es una cosa que podemos tratar de investigar saliendo de aquí. Mi email es dehidalgo2@aol.com. Y voy a consultar sobre todo, yo tengo un amigo psiquiatra que está en Barcelona, pero que tiene una consulta aquí y que es según el ranking de Internet, de los 10 mejores psiquiatras del mundo, y que debe enfrentarse posiblemente con estos casos, pero entiendo que se haya sentido sobrecogida y da verdaderamente horror al tema y tal, y yo no sé, no tengo conocimientos suficientes para poder, pero estoy espero que me dé el caso y tal, y yo lo consultaré. En la Asociación de Fundaciones decimos, donde hay un problema hay una fundación. Vamos a ver si es verdad, Juan Andrés. Si no, cambiamos el eslogan. Sí, no, una respuesta inmediata no te puedo dar, pero sí que os diré, y algo que yo creo que debemos de hacer en la línea de lo que has dicho, Juan José, de colaboración público-privada, protectorados, fundaciones, y en este caso protectorado y asociación, es la asociación va a poner en marcha, ya tenemos una base de datos con información, no toda la que quisiéramos, de todas las fundaciones, y yo creo que es importante lo que decíamos, protectorado centralizado, protectorado único, registro único, tener un sitio donde sepamos que tenemos información fiable y actualizada de lo que hacen las fundaciones. Yo lo que te diría es, llámanos a la asociación, nosotros tenemos esa base de datos y te ayudamos a buscar esa fundación, porque como dice Amadeo, probablemente esa fundación exista y lo único es localizarla, encontrarla y ponerte en contacto. Y esa es una función que la asociación nos da mucha satisfacción a los que estamos ahí trabajando, porque ayudamos a la gente. Intervengo porque tengo una idea que vendo, aunque no me la compre casi nadie de la Administración, pero al final la venderemos porque estamos cargados de razón. Algunos defendemos
la figura de lo que se puede calificar o denominar como micromecenas. En España tenemos un déficit de solidaridad, un déficit de sociedad civil activa y, según las encuestas, un exceso de confianza en la Administración y un deseo de que la Administración lo resuelva todo. Esto, desde el punto de vista de la eficiencia de un país, es un craso error. Y seguramente si lo burocratizamos estamos perdidos, pero si lanzamos la idea de micromecenas, es decir, de personas que se convierten en mecenas en función de sus ingresos, y el ministro de Hacienda de turno tiene sensibilidad suficiente como para cooperar con las correspondientes desgravaciones fiscales, podríamos encontrar remedio a muchísimos problemas que ahora no tienen remedio. Se trata solamente de que el mando entienda que muchas personas podían dar hasta 300 euros al año para resolver problemas de su entorno. Imaginémonos lo que suponen cientos de miles de personas dando cantidades entre 50 y 300 euros y la cantidad de problemas que pueden resolverse. Yo lo que pido siempre es que creamos en una idea de este tipo, la defendamos, la propongamos y consigamos que el mando entienda lo que queremos decir con esto. En el fondo, no se trata solamente de resolver problemas, sino sobre todo de reforzar una sociedad civil bastante adormecida. Perdón porque soy moderador parlanchín. Buenas tardes. Vamos a ver, Diego tiene que irse. Me lo había dicho al principio. No, nos quedamos, pero si hay alguien que tenga una pregunta para él, ¿una la puedes contestar? Bueno, una. Venga. Gracias, Diego. Y gracias por ti. Buenas tardes, Javier Galiacho, soy profesor de Buen Gobierno de este máster y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha mencionado a don José Ortega, y esto me ha hecho cuando su labor de fundar el diario El País, pero me ha llevado a recordar su obra La España invertebrada, donde él alega que muchos de los males que ha tenido este país, ya lo anticipó en el año 2030, era que le faltaba un tercer sector, una sociedad civil fuerte, y hablaba, por ejemplo, de las fundaciones americanas, de las asociaciones americanas, que eran como ese cochero que llevaba las bridas de la sociedad americana. ¿Qué diferencias radicales se encuentra entre el sector fundacional español y el sector fundacional americano? Y si esto es cierto, lo que comentaba hace tantos años el maestro Ortega. Gracias. Muy bien, bueno, yo tengo que decir que conocí por casualidad, siendo muy niño, a don José Ortega y Gasset, y yo hablaba de José Ortega Espotorno, que era su hijo. Generalmente, por cierto, los hijos de los genios suelen ser mediocres y luego los nietos sobresalen. En este caso, al hijo de un genio, que era don José Ortega y Gasset, le sucedió una persona enormemente constructiva que aportó no solo El País y Prisa al panorama español, sino además Alianza Editorial, resucitó Revista de Occidente, etcétera. Yo creo que hay yo he vivido en Estados Unidos casi la mitad de mi vida y el sector fundacional allí es enormemente más dinámico, más fuerte, no solo en una proporción tremenda, no solo no se puede extrapolar la renta per cápita o el PIB de Estados Unidos. Allí yo me acuerdo cuando no había bases digitales y yo quería lanzar Frida y fui a pedir en una librería especializada un directorio de fundaciones y entonces me dieron 6 tomos más o menos de este calibre. Yo no sé si habrá, seguro que hay estadísticas, pero claro, por un lado hay una ley de mecenazgo y unos incentivos fiscales que funcionan muy bien. Por otro lado, hay más espíritu filantrópico, demostrado en las grandes fortunas. Las grandes fortunas en España pues son la Fundación del Pino, pero son raras las excepciones de personas que den una proporción importante de su patrimonio y tal a fundaciones y a temas filantrópicos. Y luego, por otro lado, en Estados Unidos hay mucha menos cultura de dependencia del Estado.
uno de los grandes problemas que tenemos en Europa y en España es la noción de derechos adquiridos y de que todos dependemos del Estado. Y yo antes comentaba con Cristina Manzano que echamos unas cuentas aquí para mirar el futuro de España y tal, y decimos, bueno, hay cada vez más entre los pensionistas, los parados y que cobran seguro de desempleo, los discapacitados, las personas simplemente que no trabajan, los funcionarios, que al fin y al cabo les paga el sector público, pues son 3 veces más que las personas que trabajan en sectores, digamos, productivos y que aportan recursos a la caja común. Y ese es un ratio terrible, sobre todo con vistas a la inversión de la pirámide de edad demográfica que tenemos en España. En Estados Unidos, mis primos, yo tengo una serie de primos hermanos americanos que a los 8 o 9 años y tal ya tiraban periódicos por la mañana por debajo de la tal para ganarse su dinero de bolsillo. La gente es muchísimo más autónoma y también el Estado se aparta mucho más y hay una tradición mucho más fuerte de ayudar por parte de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues hay una diferencia abismal, desgraciadamente. Gracias. Perdón por tener que irme, pues tengo un compromiso de una cena temprana. Y muchísimas gracias otra vez por haberme sufrido. Gracias. Bueno, seguimos por si hay más preguntas. Sí, una pregunta. Sí, por favor, perdón. Rodríguez, yo no me dedico al mundo fundacional, pero estoy aquí porque llevo ya unos años trabajando en mi doctorado sobre el mundo fundacional. Y ahí, pues al haber realizado el curso de direcciones. La pregunta a Juan José es, no sé si una pregunta o dos en una. ¿A qué obedece o cómo responderías a ese incremento del número de fundaciones en el año 2012 en un entorno con el que nos movemos? ¿Obedece a ese tan manido y cacareado concepto que hoy en día mediáticamente se está mal gestionando, de esas ventajas que se esconden detrás de desarrollar fundaciones, o obedece a un claro espíritu filantrópico? Vosotros veis los fines, los objetivos, lo que se persigue y qué tipo de fundaciones se están constituyendo. Es sorprendente, a mí no deja de sorprenderme que en el año 2012 se haya producido ese crecimiento de fundaciones. Amadeo, ¿puedo ser sincero? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo, además. Quizás, yo creo que algunas de las cuestiones las ha planteado Diego hace muy poco, cuando preguntabais la diferencia entre el modelo americano y el español. Vamos a ver, generalmente hay una creencia, y luego voy a justificar el porqué. Algunas veces, yo esto lo hemos hablado en mi despacho alguna vez, el sector fundacional, una pequeña teórica, 5 minutos. Mi perspectiva del sector fundacional. El sector fundacional está inflado. ¿Está inflado por qué? Porque de las 2.400 fundaciones, y esto extrapólalo porque son datos reales, de las 2.400 fundaciones, 2.500 que tendremos ahora, operativas, simplemente que cumplan con sus obligaciones, tenemos 1.500, ¿bien? Que cumplan con sus obligaciones. Y de esas 1.500 que realmente realicen una acción que pueda ser significativa para la sociedad, pues vamos a quitar 500. ¿Bien? Cuando se crea una fundación, lo que estamos apreciando, el protectorado tiene unos límites y los límites vienen dados por la norma. Nosotros no podemos dejar de cumplir una norma. Entonces, si tú formalmente cumples los requisitos para poner en marcha una fundación, tenemos que inscribir la fundación. Pero en ocasiones estas pequeñas, y que nadie se dé por aludido si trabajáis en pequeñas fundaciones, pero estas pequeñas, minúsculas fundaciones que en determinadas ocasiones son creadas con la mejor de las voluntades y los mejores deseos, y una vez creadas se dan cuenta que no pueden funcionar. Y en otras ocasiones sí son creadas buscando una segunda derivada. ¿Por qué? Porque entiende que el sistema favorece más funcionar, operar en el mercado, cosa que no debe ser así, como bien sabéis, como fundación, cooperar como una sociedad. Eso yo creo que hace bastante daño al sector. Si os dais cuenta, el número de fundaciones extinguidas
son poquitas. Y fíjate que te acabo de decir ahora mismo que de las 2.500 fundaciones, 1.000 hoy por hoy ni están ni se las esperan. Entonces, hay una creencia general de que, oiga, yo me constituyo en fundación y esto de entrada produce ventajas. El buen español no lee, o lee poco, oye, y lo que le cuentan es lo que cree. ¿Bien? Ejemplos, yo funciono de una forma un poco peculiar y me gusta mucho, también decía Diego, oye, desde pequeño vas haciendo cosas para ganarte la vida. Tienes que aprender tienes que ver lo que piensa la gente. Muchas veces en mis ratos libres, como dice el otro, en la hora de comida o después, cojo el teléfono cuando llamáis a alguno de vosotros, y ver las demandas. En el último año me puedo haber encontrado 5 llamadas tranquilamente, y fíjate que estadísticamente hay una franja horaria donde yo cojo el teléfono de fundaciones nuevas que se han creado, de estas 100 y pico fundaciones, o alguna que se quería crear era, oiga, y cuando yo constituya la fundación y ustedes me la escriban, ¿dónde puedo pedir la subvención? Claro, con ese espíritu, en el momento que Papá Estado deja de nutrir, y eso yo creo que es muy negativo y es una crítica, pero para la propia administración y también desde la asociación yo creo que deberíais hacer algo en ese sentido. Eso hace mucho daño al sector, porque al final, queráis que no, lo estamos viendo y el sector últimamente se ha deteriorado en lo que es mediáticamente, se ha deteriorado por cuestiones que todos conocéis, y te das cuenta la mala utilización de los recursos públicos. Es decir, si tú utilizas lo poco que tienes bien y realmente aportas lo poco que tienes o lo mucho que tengas a aquellas instituciones que cumplen y que realmente desarrollan actividad orientada al interés general, estas instituciones van a tener más recursos para coadyuvar a ese interés general. No sé si he respondido con toda esta disertación, pero ¿qué te faltaría? ¿Alguna matiz para la respuesta? Sí, por favor. Sí, se me oye, sí. Soy Rafael Landín, Fundación Iberdrola. Pero la pregunta era a continuación, Juan José, de lo que estás diciendo, ¿qué haría falta para que la Administración pudiera ejecutar, pudiera poner en práctica lo que el espíritu de la ley? O sea, las fundaciones que no cumplen esos intereses o esos fines, o los que no cumplen administrativamente, pues el régimen sancionador o lo que fuera, permitiera ponerla fuera de servicio de una manera ágil. Esa pregunta es más que pertinente. Lo primero que tendríamos que hacer era, y es opinión personal, modificar la norma. Vamos a ver, cuando tú constituyes una fundación, la fundación tiene un proceso de vida. Nace, vive y se puede extinguir, un principio básico. En el proceso de extinción la filosofía es, oiga, usted, ya que ha sido fundación, se ha creado con estos condicionantes y con estas oportunidades, oiga, cuando usted se extinga, los remanentes, la liquidación va al sector fundacional. Date cuenta de lo que te he dicho, 1000 fundaciones. ¿Dónde va esa liquidación? Eso no se liquida. Liquidar una fundación judicialmente hoy por hoy, extinguir una fundación, hemos conseguido extinguir una hace poco judicialmente. Los costes administrativos los desconozco, pero si computamos el trabajo de los abogados del Estado, de los jueces, de los funcionarios y demás, no es poco. Y normativamente es muy complicado. Y luego parece que cualquier modificación en ese sentido recibe críticas. Cuando dices, no, mire usted, si lo que hay que hacer es depurar el sector para que la gente cuando llame a una puerta, primero que sepamos dónde está la fundación que estás buscando tú, si es que existe. Y si no existe, que sepamos que hay un nicho. Y segundo, oye, que cuando alguien adquiera la categoría de fundación, que tenga un respeto social. Yo creo, pero la modificación sería muy profunda. Ya os digo, ahora se está trabajando una modificación que se quedará en algo, pero la idea sería darle una vuelta desde el proceso de constitución, exigiendo que las fundaciones tengan ese fin de interés general y no se creen para defender, bueno, no me atrevo a decirlo, no se creen con otros fines, facilitando el funcionamiento de las fundaciones y facilitando la extinción de aquellas y la liquidación y la derivación de los recursos al sector de aquellas fundaciones que no están operativas. Porque fijaros la cantidad de dotaciones que habrá por ahí perdidas, los beneficios fiscales que todos contribuimos, seamos una fundación,
que se han aportado en esas dotaciones, sería un trabajo de investigación interesante. Y cómo a lo largo del tiempo esos cientos o esos millones de euros, hablábamos de euros, es más fácil, a lo mejor en pesetas era más impactante, esos millones de euros se han perdido y no tienen, no hemos conseguido nuestro objetivo. Es decir, la ley bien, pero la ley quiebra, habría que mejorarla. Sí. Sí, buenas noches. Alicia Coduras, de la Universidad de Nebrija. Mi pregunta es para usted, señor Blázquez. ¿Cuál es la posición relativa del sector en la Europa desarrollada, en el contexto de los países de nuestro mismo nivel de desarrollo? ¿Estamos por encima, por debajo de la media? Estoy aquí. Pues, ay, perdón, localizaba. Bueno, pues ahí me vas a disculpar, no voy a ser capaz de darte la respuesta. Probablemente la asociación sí te la diera porque tiene estudios sobre el tema. Los modelos son diferentes y lo único que sí te puedo avanzar, pero ahí sí te invito a que vayas a la página web de la Asociación de Fundaciones porque lo tienen publicado, se está trabajando en un modelo de estatuto de fundación europea para homogeneizar en cierta forma a nivel europeo el funcionamiento del sector. Pero no me atrevo a darte datos porque lo desconozco. Aunque nada asegura que la homogeneidad dé mejores resultados. También es cierto. Vale. No digo porque todo el mundo está entusiasmado con esto de la norma única y yo no. Sí, por favor. Gracias, buenas tardes. Enhorabuena, me llamo María Jesús López Diego. Disculpen que llegué tarde, llegué un poco retrasada por el avión. Vamos a ver varias cosas. Quería comentar, cuando una persona quiere crear una fundación o un grupo, una persona física o jurídica, se supone que parte de una premisa buena, ¿no? Ayudar a la sociedad, ¿no? Del tipo que sea, es un fin bueno. ¿Qué sucede? Disculpen que aquí hay muchas personas que son representantes de fundaciones, yo no soy de ninguna. De hecho, uno de mis sueños es tener algún día mi propia fundación. En mi poca experiencia en este campo, y les reitero que les pido disculpas, he visto una excesiva burocratización. Muchas veces yo, cuando era un adolescente, quería cooperar y trabajar en alguna fundación, no una ONG, en alguna fundación. Y me ponían muchísimas pegas. Me daba la sensación de que entraba en un coto cerrado. Entonces, lo que me he dado cuenta a lo largo de los años, que muchas personas que crean fundaciones, determinadas fundaciones, a lo mejor no es para ese fin social que en un principio se pretendió, sino que para su posición social de relumbrar en sociedad. Y por otro lado, no se está dando hoy, en estos últimos tiempos, una manera de crear fundaciones, es una manera también de blanquear dinero. ¿Y qué mecanismo se podría establecer para vigilar que estas cosas no sucedieran? Muchas gracias. Bueno, pues hay una parte de la respuesta que la tendría que dar el propio sector, bien, pero lamentablemente yo estoy seguro que esas situaciones se dan, pero no porque se den esas situaciones en casos concretos, que es la idea en la que sí me gustaría insistir. Yo soy bastante crítico conmigo mismo, lo primero, que bueno, con el sector y con la propia administración, por supuesto. El funcionamiento siempre es mejorable y aquí sí que habría que hacer una labor y es decir, a una parte le podéis responder vosotros, pero a la otra parte, ¿qué se podría hacer para evitar eso? Modificando la norma, pero en 4 años alguien habría averiguado cómo saltarse los límites que hemos puesto para evitar esos condicionantes. Al final lo que tendríamos que ser desde la administración por lo menos mucho más eficaces y tener capacidad para adoptar medidas y evitar esas cuestiones. Antes hablaba una de las personas que ha preguntado la posibilidad de establecer un régimen sancionador. Si existía esa posibilidad y la posibilidad de ejecutarlo, pues a lo mejor no era mala cosa, pero también hay que medir mucho esas decisiones. La otra parte, ya te digo, el funcionamiento interno, yo creo que es mejor que cualquier responsable del sector te responda. Una última pregunta. Vale. Hola, soy Juan José también, profesor del curso de la parte fiscal y profesor del CEU. Y mi pregunta va un poco por lo que estamos hablando de todas esas entidades que o están inactivas o que se están aprovechando de estas ventajas. Últimamente, al final, régimen sancionador no hay, pero
no nos engañemos, quien está ahora haciendo esa fiscalización es Hacienda. Hacienda es quien está encima de las fundaciones, que cumplan los requisitos que la propia ley tiene que hacer y al final está echando un poco a ciertas fundaciones. Yo sé que hay algún protectorado que sí que cumple la norma de comunicar todos los años a Hacienda qué entidades no están cumpliendo en cuanto a la presentación de cuentas anuales, y esa información Hacienda la está empezando a utilizar. No sé si el protectorado vuestro del Ministerio lo hace, porque me imagino que sí, porque la ley lo pide, pero bueno, no sé hasta qué punto se está haciendo. Te comento, además me ha parecido muy curiosa una de las partes de tu cuestión, la está empezando a utilizar. Eso habla de la eficacia de la Administración. Nosotros religiosamente, como no puede ser de otra forma, remitimos a Hacienda. Sí es cierto que damos un margen porque conocemos vuestras dificultades. Primero esperamos que lleguen las cuentas. Cuando no llegan las cuentas hacemos una comunicación masiva para deciros, oye, que no nos habéis mandado las cuentas. Y luego, después de esperar un tiempo prudencial para que presentéis las cuentas, pues ya preparamos la comunicación. La comunicación es triple, es muy, para entendernos, es aquellos que cumplen y se han depositado, aquellos que aun cumpliendo no se han depositado porque hay cualquier observación menor, y aquellos que no cumplen, la tercera lista. Pues yo también os voy a contar una anécdota que hablan, no deja muy bien a la coordinación administrativa. Es decir, hace cosa de un año, año y medio, pues al final, después de mucho trabajar, conseguimos contactar con la agencia tributaria. Claro, la pregunta es, nosotros mandamos estas relaciones, pero siempre, hombre, cualquier hombre con inquietud o mujer con inquietud dice, ¿y esto qué pasará con ello? Bueno, la agencia tributaria ha empezado a funcionar de forma sistemática desde hace cosa de un año con estas relaciones. Y luego sí tenemos una relación también muy buena, que no es una advertencia, nadie lo tome a mal, con la agencia tributaria, en el sentido de que aquellos casos que vemos que pueden, a la vista de las cuentas, tener alguna especificidad o pueden generar algún tipo de problema fiscal, automáticamente tenemos una línea directa. Es decir, de donde no había coordinación se ha pasado ahora a una muy buena coordinación. ¿Os acordáis que hace cosa de 3 meses me comentabais desde la asociación, oye, es que Hacienda se ha puesto un listado de fundaciones, han cogido 1000 fundaciones y van a hacer un muestreo? Es decir, la tarea se empezó hace un año y algo, pero sí, cumplimos la función, y yo creo que ahora esa función la está complementando Hacienda. Pero aún así, daros cuenta, las fundaciones, ¿qué es lo que hace Hacienda? Oiga, tengo 2 alternativas: o los beneficios fiscales que usted va a obtener no los obtiene, ojo, o los que ha obtenido tienen que revertir a las arcas públicas, o segundo, en muchas ocasiones, como no hay ningún tipo de actividad, Hacienda no interviene. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, esos patrimonios muertos siguen ahí o en otro sitio. Muy bien, una rápida y terminamos. Agradeceros y animaros a que convoquéis más este tipo de encuentros, porque creo que a mí por lo menos me han parecido interesantísimos, y que creo que entre todos los que hemos acudido a estos cursos de dirección, a lo mejor había que hacer más networking y sobre todo apoyar a la asociación a través de estos encuentros, que creo que han sido... Yo estoy encantado de haber venido, me alegro. Muchas gracias, porque no es frecuente que alguien muestre gratitud. Gracias. Bueno, las cosas son así. Bueno, yo creo que ya es hora de terminar, porque ahora empieza el sarao. Yo quiero terminar primero dando las gracias a la asociación por haber tenido la idea hace tiempo de organizar un curso de esta naturaleza. Intentamos reforzarlo de cara a los próximos años. Intentamos reforzarlo y hemos tenido conversaciones con responsables del San Pablo. No manifiestan una gran agilidad para resolver estos temas. Da la sensación de que todo discurre con la lentitud de un arroyo de valle, no de montaña. Pero yo creo que conseguiremos encontrar un camino
Por una parte, para darle mayor extensión, porque hay temas que quedan sin cubrir. Y por otra parte, para adaptarlo mucho más, en la medida de lo posible, a los problemas que realmente tienen las fundaciones. Pero dicho esto, es justo decir también que el resultado es un buen resultado y, por lo tanto, lo justo es agradecer a la asociación y al San Pablo el esfuerzo que están haciendo. Agradecer, aunque no esté, a Diego Hidalgo el tiempo que nos ha dedicado, la amenidad de su intervención cargada de experiencia y de sentido común, y sobre todo a Juan José. Le pusimos un reto de venir hoy a estar en contacto directo con un número elevado de personas vinculadas directa o indirectamente a las fundaciones, por una parte por su exposición contundente y clara, como acostumbran a ser las conversaciones / discusiones en sentido anglosajón que tengo con él. No en sentido anglosajón, no en sentido hispano. Y sobre todo por haber dado tan precisa respuesta a las preguntas que le han sido formuladas. Hay muchas más. Podríamos haber hablado del registro de fundaciones y de las perversas intenciones de algunos para hacerse con el registro de fundaciones. Pero esto toca otro día. Tal como ha sido sugerido, seguirá, continuará, y por lo tanto tendremos más ocasiones para encontrarnos. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias.